Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de este espacio imaginario para comprender. ¿Comprender qué? Comprender los aspectos esenciales o más importantes, distinguiendo los que pueden vivir con una atención flotante, iterante, pero llevar las miradas, intencionarlas hacia los aspectos que hoy en día están volviéndose muy gravitantes, pero que no se condicen con su presencia en las redes sociales, en los medios de comunicación masiva, en los discursos de los gobiernos. Entonces, como nadie hace esa pega, aquí vamos a seguir clavando banderitas de alertas que alerten miradas en un legítimo y honesto camino de reflexión lúcida que tome todo el asidero cultural histórico, porque estamos llenos de razones para sospechar más que para confiar, pero aún así pareciera ser que lo que nos venden lo compramos si sale en la tele, o si ciertos personajes lo apoyan. Entonces, para seguir indagando en estas miradas que les hemos dado hartas vueltas, tenemos nuevamente invitado a Eduardo Llanos. Bienvenido, Eduardo. Hola, gracias. Oye, a propósito de esto de clavar banderitas, digamos, o poner una pica en Flandes, como se decía antes, justamente coinciden que vamos a ver un videito muy breve, después, no de inmediato, de un parlamentario de esos países, pues de los Países Bajos. Así que espérenlo un ratito. Oye, quería partir diciendo algo respecto de los videos, que aunque les roben visitas, digamos, igual siguen siendo vistos. Los capítulos, algunos capítulos. Algunos, sí, hay como 4 a los que les han... sistemáticamente les bajan. Bueno, da lo mismo, eso porque a mí me da lo mismo. Solamente muestra que hay sensores y ascensores en este tema, ¿no? Hay cosas que suben y otras que bajan. Bueno, pero me importa aludir a algunos comentarios que, o sea, en primer lugar los agradezco todos, digamos, pero enseguida hay algunos que yo creo que nosotros tenemos que contestar de alguna manera porque nos hacen presente, cariñosamente, que hemos dejado algunas tareitas pendientes, ¿eh? Por ejemplo, en algún minuto comenzamos hablando o aludiendo al apocalipsis y no lo hemos abordado. Creo que eso, bueno, ameritaría una serie, no se puede abordar en un puro programa, pero ya, ese es un tema, por ejemplo. Hay varios otros temas sobre los cuales habría que volver también. Hay ciertas sugerencias muy atinadas respecto de personas invitables. Y yo mismo te hacía una a ti. Por ejemplo, la que te hacía yo a ti tiene mucho que ver con el asunto del cambio climático, ¿no? Que antes se llamó, comillas, calentamiento global, digamos. Y hay ahí un ingeniero chileno, Douglas Pollock, que sería un candidato estupendo si se lo pudiera invitar. Entonces, yo no quisiera aludir a esos temas habiendo un hiperespecialista chileno, escuchado en el mundo, que ha investigado, no una persona que meramente tenga opinión formada, sino además investigación sobre el tema. Si está disponible, ¿para qué aludir a esos temas? Pero ese sería un temazo también. En fin, entonces quisiera decirle a la gente que opine que siga haciéndolo, porque nosotros leemos esos comentarios, los consideramos, digamos, y procuraremos, digamos, satisfacer esos deseos, digamos, en la medida en que esté a nuestro alcance hacerlo. Y que se suscriban al canal de YouTube, que hay estos capítulos sí, ahí sí, de muchas cosas. Y que vigilen el número de visitas, ¿eh? Porque ahí se detectan cosas, digamos. De repente usted en la noche tiene 3.000 visitas y en la mañana aparece con 2.000, digamos, ¿no? Es un hecho que hemos constatado varios, no sí, solamente tú, sí, claro, yo también, y varias otras personas lo han señalado. Claro. Por tanto, podemos asegurar que efectivamente en algunos capítulos que nosotros asociamos que tienen que ver con las temáticas, desaparecen por miles las visualizaciones, por miles. Claro. Bueno, a lo mejor sería bueno que comenzáramos, se puede mostrar un primer, a ver qué vamos a ver. Aquí tenemos una noticia muy importante, La Fiscalía acusa a 2 primeros ministros griegos por presunta corrupción con la farmacéutica Novartis. Algo parecido ocurre en varios otros países. De hecho, en España se está ventilando un asunto en esta línea. Bueno, la farmacéutica Novartis, ustedes saben que
integra eso que se llama la Big Pharma, la gran industria farmacéutica. La otra vez, en uno de los primeros comentarios, entre paréntesis, entre los videos que tienen menos visitas, esos iniciales, antes de que Ramón Freire nos hiciera el favor de colgar un video nuestro que atrajo, digamos, a las huestes que lo siguen, digamos, hay varios que tienen muy pocas visitas y que están llenos de noticias de este tipo, y hay señales en esta línea, así que no quisiéramos repetirnos, pero los pueden visitar ustedes. Pero en algún momento nosotros aludimos a una cuestión que es bien básica, que es la investigación respecto de las multas que han recibido las grandes industrias farmacéuticas. No por cuestiones menores, sino en varios casos por sobornos, por ejemplo, a médicos, a autoridades, para que recomienden sus productos, en algunos casos objetados por otros especialistas. Y, en fin, son multas millonarias. ¿Te acuerdas que en total había como más de 10.000 millones de multas entre los 5 primeros laboratorios que los recibían? Sin contar con el 85% de los laboratorios principales de Estados Unidos, que muchos de ellos son internacionales, habían recibido enormes multas, pero 5 concentraban multas de más de $2.000, de 2.000 millones de dólares. Quiero decir. Bueno. ¿Y las razones de las multas eran muy delicadas? Bien, sí. No sé cómo decirlo, siempre en estas partes las palabras... Graves, por lo menos gravísimas, o escandalosas, sí. O en contra de la humanidad, no sé, cosas muy Claro. Muy graves. Eran muy graves. Entonces la gente se preguntará tal vez, bueno, ¿y ese tipo de noticias por qué no las conocemos? Bueno, porque la cadena es más o menos clara. O sea, a ver, la Big Pharma está entre las empresas que más dinero mueven y ganan, por supuesto, en el mundo, en la economía del mundo. Y entonces, esa gente tiene un control natural sobre los medios. Uno, porque les pertenecen. O sea, si tú ganas mucho dinero, una de las cosas que primero haces es, bueno, controlar lo que se diga sobre ti. Y para controlar lo que se diga sobre ti, tú compras diarios, canales de televisión. Bueno, y finalmente compras hasta el cine y la industria del entretenimiento, porque también es importante tener, no sé, cantantes, estrellas, ¿verdad?, a tu favor, ¿no? Entonces tú te inventas algún premio, algún festival, algo con tu nombre, digamos, ¿no? Y bueno, si se está dudando de Sebastián Benavente, el festival Sebastián Benavente al que acuden los principales cantantes, qué sé yo, te va a limpiar, ¿no? Sí. Eso, bueno, entonces ocurre con todo esto. Toda esta gente tiene, comillas, no limpia la imagen, sino controlada. Sí, controlada. Tienen sus autos sin abollones, no reciben mayores abollones. Eso, pero ibas a decir algo. No, es que por ejemplo siempre me llama la atención, sobre todo también en lo doméstico más chileno, como aquí la lista de actores que apoyan algo. Dice, ¿y qué importa si estas personas apoyan, que tienen una cualidad moral, intelectual, algún tipo de sabiduría que haría atendible, algún tipo de dejarnos guiar porque 40 cantantes apoyan algo, o 100, o... Claro. ¿Cuál es el asidero de eso? Es una o sea, tontería. Asidero lógico ninguno, porque incluso, bueno, en varios casos alguno de esos personajes tiene también su propio prontuario, ¿no? Como veías tú la otra vez, hay cineastas, hay actores, estos que tienen, en fin, causas pendientes. Bueno, el caso de Epstein da cuenta de... El caso de Epstein, él compraba además a toda esa gente. Así que, claro, ninguno. Y el caso Weinstein, ¿verdad? El caso del cineasta, o más bien productor, etc. No. Asidero ninguno. Pero explicación sí. Una explicación súper racional. Y es que hay, no sé, no me atrevería a dar porcentajes, pero tranquilamente un 60-70% de la gente que sí se deja influir por eso. Si fulanito de tal está apoyando esto, debe ser bueno, porque este personaje parece juicioso, parece una persona alegre, parece una persona enterada, se mueve en ese mundo, tendrá información, una información que yo no tengo. Entonces, voto por quien vota aquel que a mí me cae bien, o aquel a quien yo admiro, ¿no? O a quien deseo, porque el componente psicosexual también es muy importante. O sea, las figuras públicas son un imán en ese sentido también, ¿no? Bueno, ahí la explicación está clara, ¿no?
Y la otra explicación respecto de por qué no aparecen tampoco en los medios es que, porque hay medios alternativos, naturalmente, ¿verdad? Pero esos medios alternativos son acallables muy fácilmente también por vía política o judicial, porque esta gente también tiene muchas veces un tentáculo puesto en esos poderes. Entonces, no hay que buscar en los medios, digamos, convencionales información sobre esto. Esta información oficial, hay información oficialísima, por ejemplo, fallos en contra de varios laboratorios de esto, de varias vacunas, por ejemplo, o les han suspendido el permiso. Por ejemplo, a los PCR se les quitó el permiso que era provisorio para ser usado. Siguen siendo usados, digamos, ¿no? Y eso no aparece en ninguna parte, porque inicialmente eso tenía un plazo, y ese plazo venció y no se le renovó el permiso. Pero bueno, la gente no va a visitar esos lugares donde está la noticia oficial, Claro, pero eso porque es como leer el diario oficial, ¿te fijas? quería aprovechar de esta noticia, hacer un ejercicio un poco del análisis de las implicancias de la noticia, por si la gente no ve las implicancias y lo Ya. ve como un corrupto más como Claro. tantos otros, pero te preguntaría para que... Aquí ¿Qué implica eso? Claro, no, esto, o sea, si dos primeros ministros, piensen que en varios regímenes, digamos, el primer ministro equivale a ser presidente, o sea, ¿no? En varios casos la figura del primer ministro es clave, no sé, pues en Inglaterra, incluso en Cuba, por ejemplo, Fidel nunca fue presidente, Fidel era primer ministro, etcétera. Entonces, en muchos regímenes el primer ministro es la autoridad principal. Y por lo tanto, tú puedes pensar que si el primer ministro está mojado, digamos, está sobornado, está involucrado en algo así, bueno, con mayor razón también lo está su subordinado del ámbito de la salud. Porque además fue designado no por ese gobierno, sino por un metagobierno. O sea, ya conocemos a estas personas son capaces de designar, no sé, para un Matarife como director del departamento de cirugía de la universidad más prestigiosa, y también al Jack el Destripador o al estrangulador de Londres como ministro de Justicia, tranquilamente. O sea, no tienen problema ellos. Porque mientras no se sepa que ese es el estrangulador de Boston, digamos, lo pueden elegir, digamos. Bueno, los experimentos nazis con seres humanos dan cuenta Claramente. de... Mira, voy a aludir a algo que la gente lo puede buscar por sí misma y que creo que es importante que lo diga yo, porque yo siempre he reconocido que soy una persona de izquierda y me mantengo allí. Pero lo que voy a decir ahora es precisamente algo muy desdoroso para mi sector, digamos. Vean el famoso expediente Royuela en España, que se ha mantenido completamente fuera de los grandes medios. Es un contubernio criminal de muy vasto alcance, de gran duración, y que compromete a las principalísimas figuras de ciertos gobiernos de izquierda en España. Está aludido, involucrado allí desde Rodríguez Zapatero para abajo, ¿no? Pero la derecha también está incluida, digo, porque esto es una mafia transversal. Lo han tratado de presentar como una teoría de la conspiración, digamos, ¿no? Pero está muy claro, hay documentos manuscritos, hay mucho dato que hace completamente inverosímil esa estrategia de desvío, ¿no? Entonces hay que asumir eso como un elemento del paisaje que te muestra que en realidad la corrupción es transversal. Eso es lo más grave del mundo. Pero adicionalmente esto nos permite a nosotros introducir un concepto. La otra vez en alguno de los videos preliminares aludimos a una investigación bien difícil, además bien compleja de sostener, porque era un trabajo clandestino,
que hicieron psiquiatras de la Europa del Este durante los gobiernos supuestamente socialistas. En realidad no eran socialistas, eran gobiernos totalitarios, muchas veces psicopáticos, digamos, como lo vimos, ¿no? Pero en ese momento, psiquiatras que no necesariamente eran comillas de derecha, ni necesariamente eran la resistencia a esos gobiernos, simplemente eran psiquiatras, psicólogos, clínicos, en fin, estuvieron por diversas razones llegando a conclusiones muy incómodas respecto de la psicopatía y el gobierno. Pero no solo por sus gobiernos particulares, sino empezaron a revisar la investigación en el mundo y empezaron a descubrir lo que nosotros hemos venido a confirmar ahora y que la investigación seria, neutral, ha requete contra ratificado, que es que lo que nosotros llamamos los psicópatas integrados, esos que se integran en las instituciones, no solo sobreviven allí, al alero de ellas, sino que suelen presidirlas, comandarlas, ya sea como figuras visibles o como un factotum en la sombra, digamos, o un capitoste invisible, un gerifalte, digamos, disimulado, ¿no? Porque hay unos gerifaltes visibles, pero hay otros que son metagerifaltes que están detrás de ellos. Bueno, entonces, esas investigaciones de los psiquiatras polacos, húngaros, digamos, de ese mundo, también de Bulgaria, entiendo que hubo algunos, en fin, era sobre todo la Europa del Este, ¿no? Checoslovaquia, en fin. Llegó a un punto, no diré muerto, pero a un punto complejo que los obligó a tomar conciencia de algo, los límites de la psicopatología y de la psiquiatría. O sea, desde esas ciencias, desde esas disciplinas, no lograban explicar esos niveles de malignidad. Porque la malignidad, cuando uno la estudia en serio, se torna muy inverosímil. Uno dice, no, esto. Porque una persona normal piensa como pensaría uno, ¿no? Y claro, esas personas no piensan ni operan con la lógica de uno. Entonces ellos tropezaron con ese nivel de malignidad, ese nivel de corrupción, ese nivel de perversión, y concluyeron finalmente que no podían explicar ese fenómeno, ni menos todos los casos, con esas categorías psiquiátricas y psicopatológicas convencionales, por muy serias que fueran. Entonces fueron a buscar a la teología, ni más ni menos, y a la filosofía, a la ética, algunas nociones que tenían que ver con el mal. Y entonces fundaron como disciplina la ponerología. Poneros en griego significa mal, ¿no? Bueno, una forma de llamar el mal, hay otra. Kakos también es malo en griego. Bueno, entonces, ellos acuñaron entre los conceptos que desarrollaron uno que viene muy a cuento a propósito de lo que tú decías, el concepto de patocracia. O sea, estamos gobernados por gente patológica, no meramente por gente neurótica o medio psicopatona, poco seria. No. Es gente patológica. Te voy a poner un ejemplo cercano. Se supone que a mí debería caerme bien la figura actual central del justicialismo argentino, la viuda de Kirchner, ¿no? Cristina Fernández. Bueno, yo creo que eso es un ejemplo de patocracia neto. Ella y todo su séquito, su camarilla más bien, porque tiene una claque política muy considerable y tiene un apoyo impresionante en la población, porque trabajan en la fórmula del populismo. Digamos, se apoderan del Estado como una vaca lechera, la ordeñan, hacen sus quesillos, digamos, personales, particulares, y le dan unas gotitas al pueblo, digamos, que el pueblo las agradece infinitamente y que las asocia luego con generosidad. Entonces, lo único que quieren es que esas personas sean reelegidas.
Y si no son reelegidas, bueno, se roban la elección, si se pueden hacer muchas. Está el tema del robo de las elecciones también, ¿no? Y de las votaciones, en fin. Ese es un peligro que se cierne cada vez más seriamente sobre todos nuestros países. Todos. Se puede robar incluso una primaria. Ya podemos explicar cómo, aunque a la gente le parezca inverosímil. Entonces, bueno, esa patocracia es lo que explica el fenómeno que ahora sí podemos mostrar con un videíto. In 2010 ontwikkelde de Rockefeller Foundation, een van de meest invloedrijke NGO's ter wereld, een aantal scenario's voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling. Dit rapport. En in dit rapport beschrijft de Rockefeller Foundation het zogeheten scenario Lockstep. Over de komst van een wereldwijde pandemie en de nasleep ervan, 2010 dus al. Volgens dit scenario, en ik heb het dus hier bij me, zouden de Chinezen als eerste gaan beginnen met verplichte quarantaine voor alle burgers, is een citaat, en onmiddellijke en bijna hermetische afsluiting van alle grenzen. Nationale leiders over de hele wereld zouden hun gezag verstevigen. Met wetten, regels en beperkingen, van het verplicht dragen van mondkapjes tot lichaamstemperatuurcontroles. Bij ingangen van treinstations, vliegtuigen, gebouwen, komt allemaal hierin voor. Maar daar houdt het niet eens mee op, want volgens scenario Lockstep staat ons nog veel te wachten. Zelfs nadat de pandemie voorbij was, zo schrijven de onderzoekers, bleef de autoritaire controle en het toezicht op burgers en hun activiteiten en werd het zelfs nog geïntensiveerd. In dit rapport uit 2010 wordt zelfs al gezinspeeld op klimaatlockdowns. Precies waar ze nu ook al over beginnen in onze tijd. Ik citeer. Om zichzelf te beschermen tegen steeds mondialer wordende problemen. Van pandemieën en transnationaal terrorisme tot milieucrisis en toenemende armoede, namen leiders over de hele wereld de macht steviger in handen. Het rapport voorzag ook goed hoe burgers op alle maatregelen zouden reageren. Helaas, zeg ik daarbij. Net als nu staan mensen te juichen als ze gevaccineerd zijn. Foto's van hun geprikte arm op sociale media. Dat staat allemaal in dit rapport. En smeken ze om een coronapaspoort, voorzagen de schrijver. Bueno, lo que este, no sé si es diputado o algún parlamentario, parlamentario Bajos, sí, holandés, sí, creo. Sí. Bueno, tú sabes que Holanda y todos esos países, nosotros los englobamos como Países Bajos, porque tienen también su manera de... ¿Esto cuándo fue esta declaración de él? Hará una semana, 5 días pero, atrás. o sea, es de ahora, es de... Sí, es reciente. Sí. Dentro del mes, que se va algo así. Una semana de eso. Sí, no debe tener más de 10 días. Bueno, ¿qué nos puedes que no comentar lo hemos de visto eso? en ningún medio. ¿Quién lo ha visto en noticias? Pero ojo que ese documento de investigadores financiados por Rockefeller, por la Fundación Rockefeller, están hablando del 2010 de cómo va a ser el confinamiento. ¿Por qué? No porque se estén adelantando 10 años a esta pandemia, no. Porque había una pandemia, o más bien pandemia, organizada para el 2010, que fue la que de alguna manera desbarató con sus declaraciones la periodista austríaca que nombramos la otra vez, que se llama Jane Bürgermeister, que no sé dónde estará ahora, no sé si estará viva o no, qué sé yo. Pero el trabajo de ella fue completamente excepcional, fue heroico y muy, muy claro. Yo les conté esa vez, en alguno de los videos previos está, no me acuerdo si en el 23 o en alguno de esos, en el capítulo 23. Bueno, cualquiera de los antiguos tiene información de este tipo, pero en ese caso yo aludía al hecho de que incluso uno de sus intentos por aclarar la situación y por mostrarle al mundo, digamos, qué es lo que estaba en juego, a través de una especie de reportaje, fue traducido por una chilena, una psicóloga chilena, a quien yo, insisto, no conozco, pero que tiene como nombre Andrea Alerta. Supongo que será un nombre como del canal, digamos. Y ahí hay mucho material de ese tipo, digamos, ¿no? Pero hay otro documento, una intervención más larga, una especie de charla que ella da, que yo no he logrado reencontrar, pero es un video antiguo. Y bueno, viendo eso, viendo que no se la llevó a la cárcel de inmediato por mentirosa, uno que
concluye de inmediato que eso... Pero además no han llevado a la cárcel, ni siquiera han intentado hacerle un juicio a Bob Kennedy. ¿Por qué? Porque es imposible hacerle un juicio, porque lo que él está diciendo es verdad, simplemente. Él ha dicho, pero con pelos y señales, todo lo que hay que saber sobre estos temas. E incluso con la cautela de un abogado, porque hay gente que lo podría decir más destempladamente todavía, con más nitidez y con más indignación. Entonces, información hay mucha. Eso es patocracia pura. A mí siempre me llama la atención cómo cosas que son sabidas, después uno se olvida y las da como por su no existencia, que tiene que ver con el control de los medios. Todos ya muchas veces hemos dicho muchas cosas, pero la verdad que cuando uno empieza a buscar en otras fuentes, no las oficiales, es increíble la cantidad de información que existe y que inversamente se oculta. Porque yo vi algunos videos de esta periodista y ella daba cuenta de cosas pero terribles de la industria que nos estábamos refiriendo. Sí. Y de cosas que tú decís, no, pero es que era un poco lo de la pornología. Tú dices, no creo que haya gente que haga esto, que le haga esto a los niños. No creo que haya alguien que le haga eso a millones de personas. No creo que alguien... Y toda la historia de la humanidad está plagada de ejemplos en los cuales se han hecho unas cosas horrendas los unos contra los otros. Yo te comentaba el caso de los estudios de los nazis en los campos de concentración. Sí. Unas cosas pero inhumanas. Pero... bajeza moral indescriptible. Y eso no es una película, eso pasó. Es cultura. Y siguió pasando. Siguió pasando una vez que se derrotó a los nazis. El doctor Mengele creo que era, ¿no? Claro, bueno, pero es que después eso adquirió rango de investigación universitaria. Hay que investigar el Instituto Tavistock, hay que investigar fenómenos como el MK Ultra, que están rotulados como teoría de la conspiración, pero hay una evidencia cuantiosa en contra, ¿no? De esa teoría, de ese rótulo, digamos, etc. Entonces, bueno, pero adicionalmente a lo que decías tú, a esta especie de encubrimiento por omisión de los medios, hay otro factor más que yo creo que hace que nos olvidemos. Y es que es muy incómodo tener estas verdades presentes. Yo entiendo perfectamente, yo tengo en mi propia familia gente que me dice, Eduardo, deja de investigar estas cosas. Bueno, cuando yo me puse a investigar estas cosas fue cuando caí en la cuenta de que había sido engañado. En muchas de mis preferencias, de mis cariños, había, bueno, un fondo de falsedad que yo no había detectado a tiempo y me espanté. Entonces, esto no puede ser, dije yo, porque probablemente estoy contribuyendo al prestigio de esto que debería ser conocido por todo el mundo, no revestido de prestigio, porque esto es simplemente psicopático. Entonces creo que nuestra tendencia, o en muchos casos, los humanos tendemos a desentendernos de las noticias ingratas. Y por el otro lado, también ellos tienen otro mecanismo también igual de perverso o más que todos los anteriores, y es que ellos, por así decirlo, te rompen las piernas pero te venden las muletas. Entonces tú te quedas con la acción supuestamente generosa, humanitaria de venderte las muletas con una aparente rebaja, ¿sí? O con un crédito, ¿no? Que te endeuda para siempre, pero fin, tú te quedas con eso, ¿sí? Te arrendan la muleta o te hacen un descuento, pero tú no sabes ni se te ocurre pensar que te quebraron las piernas algunos sicarios encargados, contratados por ellos. ¿Te fijas? Eso metafóricamente hablando. O sea, tú puedes provocar una enfermedad y luego ofrecer la solución. Tú puedes provocar un calentamiento global, ¿verdad? Por lo menos en sectores, ¿verdad? Y luego ofrecer la solución, incluso contribuir a financiarla.
¿ah? Y aparecer como un filántropo siendo un licántropo, como ocurre con varios, ya lo hemos comentado eso, ¿verdad? Que está preocupado por puro sentimiento humanitario, ¿verdad? Del futuro del mundo, ¿verdad? Y que está invirtiendo, qué sé yo, en los autos eléctricos para que no se contamine tanto, en tal o cual cosa para, qué sé yo. Y resulta que todos son negocios de ellos, todos. Y además no solo son negocios. Por último, uno diría, este personaje es astuto, digamos, está inventando un nuevo alimento para que, qué sé yo, eliminemos tal o cual consumo, como por ejemplo lo que veíamos la otra vez, la carne, ¿verdad?, que supuestamente contribuye al gas metano, porque la ganadería produce gas metano. Claro, pero el alimento que ellos están produciendo es altamente sospechoso, pues. El sustituto que ellos están produciendo es altamente sospechoso. La otra vez nos cansamos de mostrar un video en que se veía cómo pintaban unas manzanas, por ejemplo, ¿verdad? Y tú las compras y tú no tienes la menor idea de que están pintadas. Y si las lavas tampoco te va a salir porque es un lavado especial, pero tú vas comiendo eso. Mira, déjame decirte algo que probablemente tú por edad no lo conoces, pero yo sí lo recuerdo perfectamente bien, porque cuando yo era niño, las pastas de dientes venían todas, en unos envases, estoy hablando de hace 50, 60 años, en unos envases que eran, de ahí viene pomo, la pomada, eran de plomo. ¿Tú te puedes imaginar cuánto de eso terminaba llegando a tu sistema nervioso? ¿Qué necesidad había de que el planeta entero estuviera consumiendo pasta de dientes que venía en un material de plomo? Eran como láminas de plomo, igual que el plástico, pero eran plomadas. No meramente de color plomo o gris, no. Era plomo en un alto porcentaje. Los niños de entonces hacíamos pelotitas con eso y no había ninguna diferencia con el plomo. Bueno, entonces, eso por ejemplo nunca se ha investigado, pero en algún minuto eso tuvo que ser permitido. Tenemos que ir a un pequeño corte comercial, Okay. Pero yo los quiero invitar a la siguiente reflexión. Ejemplos hay muchos durante toda la historia y en distintas dimensiones o ámbitos. La primera invitación es a exigir que nos den buenas respuestas ante preguntas legítimas. Yo ya me sorprendo que ya a nadie le importa de dónde vino el COVID, ni que si vamos en la cuarta, quinta vacuna, ahora parece que se encontró otra vacuna que de una inoculación, que ya hemos visto que de vacuna habría que verlo si es vacuna o no, pareciera ser una inoculación. A mí me cabe toda la razón del mundo como ciudadano, como para preguntarle al gobierno cuándo nos va a informar de cosas que tienen que ver con la salud de la población total, con una mínima ética. Ahora también se comenta que los contratos que se firmaron impiden que hablen. Creo que el presidente de un país latinoamericano dijo que los contratos impedían que se hablaran de las cosas. Sí. Y uno dice, bueno, si es cierto lo que decía este presidente, no sé si de qué país, qué sé yo, es bastante coincidente con lo que uno ve, porque una cosa, yo creo que hay legítimas derecho de que nos expliquen las cosas como seres adultos, no como niños. Porque ahora que salga una ministra a celebrar que hay una nueva vacuna, entonces ahora vamos a estar mucho mejor y que eso sea suficiente, me parece inaceptable. Está bien que le parezca bonito, que se alegre, que se emocione, está bien. Pero como gobierno, yo creo que se nos debe al pueblo que se nos trate como adultos y se nos informe, y yo siempre digo, ¿dónde está el debate? Conversemos, porque hay para los dos lados, y para tomar mejores decisiones nos merecemos saber todo lo que se pueda. Entonces, los ejemplos que da Eduardo en distintos ámbitos, en distintas partes del mundo, dan cuenta de que la actitud ciudadana tiene que ser un poquitito más exigente para que se nos explique las cosas.
Yo no sé qué se firmó en este gobierno, pero aquí nadie habla de nada. Y yo no sé si las cláusulas están operando como decía el presidente, pero lo menos como ciudadanos tenemos el derecho de exigir ese tipo de cosas. Quédese con nosotros y volvemos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos a todos los que consideran que nos merecemos mejor información para tomar decisiones. Porque creo que como ciudadanos tenemos que también ir subiendo un poquitito el estándar de lo que es el gobierno, de lo que es el Estado, porque aquí la gente cuando llega al poder se olvida de muchas cosas, descubre nuevas cosas que antes nunca se había dado cuenta, y resulta que uno como ciudadano no entiende para dónde va la cosa, porque le dicen una cosa en época electoral y después nunca más la dicen, se dan vueltas, después como que se olvida, después como que no sale en la tele, y como que ya fue, ya pasó. No, señores, la pandemia no ha pasado, ya que ya nos quieren la cuarta dosis y ahora viene la quinta dosis, que además vacuna para 2 cosas, y después va a venir la sexta. ¿En qué número de vacuna vamos a tener una discusión humana y seria al respecto? Yo creo que eso debiera ser un derecho, que te informen de lo que de los tratamientos que te están dando. Bueno, la invitación es esa. Necesitamos que se nos trate como adultos y que se nos dé información y que tomemos decisiones informadas y firmadas por gente competente. Porque, por ejemplo, en España Sánchez dijo que contaba con un comité de expertos. Bueno, el famoso comité de expertos nunca existió. Bueno, aquí también hubo Aquí la misma historia, en todas partes. Entonces, ya la ciudadanía debe despertar y exigir que esas categorías anónimas, como comité de expertos o cosas de ese tipo, ¿verdad?, dejen de usarse porque son verdaderamente una tapadera de la arbitrariedad. En realidad son medidas arbitrarias, muchas de ellas, ¿verdad?, o que no cuentan con un respaldo científico. Entonces, y en algunos casos, aunque cuentan con respaldo científico, hay que ver cuáles son las trayectorias de esos científicos, pues. Mira, déjame contarte un ejemplo. A propósito de lo que decías antes, me acordé de un caso que yo creo que es real. Creo que alguna vez, pero no da lo mismo, alguna vez lo comenté en alguna de estas conversaciones que tuvimos en el Ágora, que se borraron, etc. Ya, pero es un caso interesante porque es muy ilustrativo.
En 1966, estando gobernando Argentina Ilía, Humberto se llama, Humberto creo que era, ¿no? Bueno, que era un médico, que ni siquiera era un hombre de izquierda, era un hombre como más bien de centro, no era peronista que yo sepa, pero no era un hombre de derecha tampoco, pero tampoco era una persona de izquierda, no tenía una orientación así social muy, muy marcada, pero sí era, digamos, un personaje, comillas, patriota, ¿no? Entonces recibe la visita de Rockefeller, el principal, porque es una familia grande, y le avisan, ¿no? Y pide una audiencia. Entonces, bueno, se la concede, pues si mal que mal era el principal millonario del mundo en ese minuto. Y en la audiencia, en la conversación, Rockefeller le cuenta que andaba paseando por ahí supuestamente, digamos, andaba mirando, había ido a turistear, pero que viendo a Argentina como era, le había dado mucho interés, le había surgido interés por llevar su banco allá. Obviamente nadie cree eso, porque un millonario de ese tipo estudia a distancia, conoce los países, ¿verdad? Bueno, pero la cosa es que le presentó esa versión. Y bueno, Ilía le dijo, sería interesante, digamos, sí, le dijo él, pero habría que decir un par de cosas, digamos, o sea, una básica. Y es que para que mi banco venga a Argentina y pueda funcionar bien, digamos, yo necesitaría, o mi banco, nuestro banco, necesitaría ciertas garantías, digamos, porque hay algunas cláusulas en la ley de bancos de ustedes que nos incomodarían mucho, impedirían la fluidez de los negocios. Entonces, nosotros esperaríamos que eso cambie, que se legisle de otro modo, que haya algún cambio en la ley. Entonces Ilía le dijo al traductor, por favor, dígale al señor Rockefeller dos cosas. La primera, ¿qué pensaría él? Hagan la pregunta, ¿qué pensaría él si nosotros lleváramos el banco o una propuesta, ¿verdad?, al gobierno estadounidense de trasladar o de crear una sucursal con el Banco de Buenos Aires o el Banco Argentino y le pidiéramos una modificación de las leyes estadounidenses? Y enseguida, la segunda cosa, dígale que esta reunión terminó. Listo. No era el Che Guevara, no era Perón, era Ilía. Pero fue capaz de decirle eso a Rockefeller en su cara. Déjame decirte después cómo terminó todo esto. Pero antes quiero decirte que justamente en esos tiempos, además, por esos mismos años, se estaba discutiendo una ley a propósito de los fármacos. Porque entre las leyes que había también, y que seguramente también le incomodaban porque con seguridad también tenía inversiones en la Big Pharma, había una que asumía que los fármacos son elementos de bien común, que los remedios no pueden regirse por los mismos criterios con que se rige la invención, ¿no?, y el tratamiento de patentes que se da en otros ámbitos, por ejemplo en la tecnología. Entonces, si la vocación del trabajo farmacéutico, de la industria farmacéutica, es favorecer la salud, entonces era lógico, ¿verdad?, liberar las patentes o por lo menos, ¿verdad?, impedir esta lucha de la Big Pharma por cobrar patentes, ¿verdad?, por cada uno de los remedios que ellos producen y qué sé yo. Y que bueno, sube muchísimo los costos. Había un ministro que creo que era Oñativa, que impulsó esa ley, la ley de liberar esto. Bueno, el resultado, después del diálogo de Ilía con Rockefeller y después de todo esto, fue que en 3 meses hubo un golpe de Estado y asumió Onganía. Onganía creo que era así, Onganía. Listo, golpe de Estado, se acaba el cuento. O sea, no puede el señor Ilía, presidente de Argentina, tratarme así. Se acaba el cuento. Punto. Así se maneja el mundo.
Entonces, ese señor, que por supuesto también estaba asesorado por Kissinger, pues. Ese señor Kissinger ha asesorado, incluso ahora, hasta los 99 años de edad que tiene, a todos estos gobiernos imperialistas. Y voy a insistir en esto. ¿Alguien puede entender que una supuesta izquierda chilena y latinoamericana esté ciega a la presencia de esos personajes detrás de todas estas propuestas de la Agenda 2030 y todo lo demás? Pero ¿cómo no se dan cuenta? Yo no puedo creer eso. O están dormidos, o los compraron, o qué les pasó. Pero la izquierda siempre fue antiimperialista, perdón por insistir en eso. Bueno, dejo ese capítulo cerrado para que lo vean. Bueno, vamos a hacer el giro un poquitito, Sí. solamente para redondear la idea. Me gustó la frase que tú decías, y así se lleva al mundo, porque yo creo que es muy importante entender cómo los valores se van subyugando y qué va subyugando al otro. Bueno. Y cuando uno especula, a lo menos, porque yo soy un ciudadano normal, no tengo acceso a cosas muy altas, pero uno dice, a lo menos es fácil constatar que la honestidad queda subyugada a los programas ideológicos o las conveniencias políticas. Que las conveniencias políticas pueden estar subyugadas a su vez por los intereses económicos. Y que los intereses económicos a veces están subyugados o vestidos o disfrazados de la seguridad nacional. Claro. Y es decir, que si tú aludes a la seguridad nacional, de ahí para abajo Todo no queda importa ordenado, nada. todo queda ordenado. Y no como importa ya, nada. Ordenado con esa, claro. Sí. Y Bueno, yo creo que eso no es tan difícil de... claro, pero mira, todo eso que tú estás diciendo es un patrón, ¿no es cierto? Porque se da también en otros ámbitos. Por ejemplo, en política, ¿verdad? Primero que nada, hay uno o dos partidos políticos que, comillas, tienen el patrimonio, digamos, ¿no?, de la sensibilidad social. ¿Ya? Entonces, la clase obrera, como se decía antes, ¿verdad?, está representada y protegida por tal partido. Entonces, ya, la clase obrera prácticamente deja de existir, lo que existe es un partido que la representa. Ese partido tiene una nomenclatura. El partido tampoco existe, sus bases tampoco importan, porque lo que importa es quiénes la dirigen. El Comité Central, por ejemplo. Ese Comité Central, a su vez, designa a un grupito dentro del Comité Central. Y finalmente de ahí hacia abajo se ejerce el poder. Pero claro, ese personaje, que ya no necesita ser del pueblo, ni mucho menos probar que protege los derechos del pueblo, simplemente es obedecido porque representa por antonomasia, ¿verdad?, la sensibilidad social. Bueno, eso es lo que ocurrió en prácticamente todo el mundo, y por eso fracasaron los socialismos reales. Fracasando los socialismos reales por falta de participación, por excesiva jerarcofilia y por todo lo demás, ¿verdad? Ese jerarquismo inútil, digamos, ¿no? Ese afán de obedecer a los jerarcas como si fueran dioses, como si tuvieran probada su probidad. ¿Ah? Fue puesta en cuestionamiento en los años 90, 2000, pero hoy de nuevo vuelve por su fuero. Y de nuevo tienes a dirigentes que deciden todo. Entonces tenemos nuevas paradojas. La paradoja de que los movimientos sociales, comillas, que se suponía que iban a reemplazar a la vieja política, terminan capturados por la vieja política. Eso es algo muy increíble. Está lleno de paradojas todo esto. Y en todos los casos vemos la misma figura, la figura de una organización que se genera para representar a otros. Por ejemplo, la ONU. Pero finalmente en la ONU hay algunos países que tienen más peso que otros, ¿verdad? Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad no participan todos. Son como
7 países nomás, ¿verdad? Ya. Muy poquitos, ¿verdad? Ya. Y por supuesto que están todos controlados por Washington. En la OTAN, lo mismo. Mira lo que acaba de pasar con Turquía. Se opuso en su minuto a la incorporación así fácil de Finlandia y Suecia a la OTAN, que no formaban parte, ¿verdad? Y por reglamento, al oponerse un integrante de los países de la OTAN, ¿verdad? Se bloqueaba esa admisión. Bueno, tuvieron que negociar, ¿verdad? Y yo creo que Turquía habrá negociado con Erdogan, habrá negociado con Putin, supongo yo, no sé cómo habrá sido eso. Pero el asunto es que en algún minuto Rusia dijo, ya, ok, no me importa tanto, tiene frontera, pues. Y puede ocurrir lo mismo que ocurre en Ucrania, pero deben haber negociado porque Rusia dijo, no me importaría tanto si es que se dan tales y tales condiciones. ¿Ya? Supongo que habrá puesto muy bien sus condiciones. ¿Ya? Y entonces, bueno, Turquía retiró su oposición y por lo tanto van a integrarse a la OTAN. ¿Ya? Pero esos son países que no representan nada. Desde luego, la OTAN no debería existir, porque ya se terminó la Unión Soviética. Esa era la finalidad. Oponerse a la Unión Soviética. Si desaparece el motivo, también tendría que desaparecer la organización, etc. Y además de todo lo que de la ineficacia que ha probado y de la corrupción que ha probado, que ha mostrado. Bueno, entonces, en todo ámbito se da siempre lo mismo. ¿Ah? Un cierto ministro de Agricultura que no sabe la diferencia entre sembrar y plantar, digamos, o qué sé yo, un cierto ministro de Educación que no entiende la diferencia entre educar y adoctrinar, digamos. Bueno, organiza su ministerio y organiza la actividad del Estado y los fondos del Estado y se acaba el cuento. Y si tú te opones, te estás oponiendo a que Chile se eduque. Si tú te opones a tal o cual cosa, te estás oponiendo al plan agrícola del país. Bueno, pero ese plan agrícola está organizado de acuerdo a los intereses, qué sé yo, de Monsanto, o a los intereses de la Agenda 2030. Mira, por ejemplo, ahora en varios países de Europa, bueno, en la misma Holanda, que tiene una industria lechera considerable, pero en varios otros países, donde van a tener que matar las vacas. Y mientras tanto, ese poder va insuflándole más y más energía, qué sé yo, al veganismo y a esto. Mira, hace poquitito, hace una semana, fui a comprar a la liquidación de una librería, en fin, y me encuentro con un libro nuevo de filosofía que me interesó, una especie de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero algo así como la biblioteca del filósofo, una cosa así, ¿no? Entonces, estaban las grandes obras de la filosofía, algunas, no todas, tampoco, reportadas, por así decirlo, ¿eh? O sea, había un reportaje sobre, porque no te puedo decir que hubiera un trabajo filosófico. Parecía una obra hecha por periodistas más o menos enterados, digamos. Pero bueno, el libro muy bien editado, en fin. Bueno, entre los filósofos figuraba Greta Thunberg, la activista esta adolescente. Pero me están tomando el pelo, porque 1000 veces hubiera aparecido allí la carta del jefe Zittel de hace 150 años o más, pues, la que le dirigió a Franklin Pierce, ¿no? Al presidente en ese tiempo de Estados Unidos, a propósito del acorralamiento que le estaban haciendo a los Pieles Rojas. Bueno, pero apareció, entonces es obvio que le están dando rango de filosofía a un discurso interesadísimo sobre el medio ambiente. Y la gente cree que esa es una niña neutral. ¿De dónde sale la plata que la financia? Por favor, esto es un chiste. Yo no entiendo cómo la gente no se está enterando. Como dicen los españoles, ¿no? Cuando ya el otro
no tiene argumentos, tú simplemente le dices, es que no te enteras, es que no, porque repite ideologemas y no tiene información. Por eso se decía alguna vez, con razón, el pesimista es un optimista bien informado. Bueno, también desnuda y alerta cómo opera el adoctrinamiento. Sí. Tangencialmente, no es exactamente lo que tú estás señalando, pero de alguna forma hay algunos que se dan cuenta que están utilizando algo utilitariamente para producir algo. Sí. Son los despiertos, sí, que usualmente son menos en cantidad. Pero la otra mayoría que ha sido adoctrinada no se da por aludida como gente adoctrinada. No se da por aludida, o sea, estarán hablando de otras personas, pero no de mí, porque yo lo tengo clarísimo, que esto se explica por qué Entonces ya, pero ¿de dónde sale esa explicación? ¿O de dónde sale esa razón o ese asidero? Y últimamente el tema del populismo, digo yo, que también es una forma de adoctrinamiento, sí, sí. Más sutil también, porque ¿quién no va a querer tener salud, educación? Todos los bienes del mundo, claramente, la mayoría los desea. El componente populista no es ese. El componente populista en específico es cuando para lograr eso que todos queremos, no hay ningún asidero real, claro, atendible, como para darle algún tipo de credibilidad a lo que se está proponiendo. Por tanto, a lo menos uno sospecharía, si me están instrumentalizando, están jugando con mis expectativas, porque yo, bueno, no sé, pero yo como psicólogo digo, pero a lo menos le falta el otro componente que hace que sea algo razonable, porque el puro deseo puro, valga la redundancia, no es una razón suficiente para embarcarse en ningún barco de ninguna naturaleza. A lo menos explíqueme el mecanismo que lo va a hacer viable y factible. Y si no hay ese mecanismo, es populismo. Bueno, y a ese pero el canto de sirena es irresistible. Claro, irresistible. Sí, estoy bien de acuerdo. Y a ese populismo se agrega el clientelismo. Porque el populismo podría ser también incluso una deriva de... Nos queda un minutito para que vayas concluyendo de un carácter, ¿verdad? O sea, no sé, Perón, cualquiera de ellos, ¿verdad? Podría ser simplemente por tendencia caracterial, de personalidad populista. No, pero cuando se transforma en estrategia, ¿verdad? Acude al clientelismo, transforma al elector en cliente. Oye, si nos queda un minutito, quiero aprovechar de decir algo, porque también entre los comentarios que había algunas personas que pedían que hiciéramos un programa con Ramón Freire juntos. Y quiero contarles que ayer nos juntamos. No nos habíamos visto nunca las caras. Aquí digamos, cuando yo digo, vea el próximo capítulo y entérese. Claro. Y entonces hay muchos temas posibles. Entonces yo quisiera decirle a la gente que ojalá escriba en sus comentarios algunas cuestiones que a ellos les parezcan que ambos pudiéramos abordar. Por ejemplo, ¿sí? Nos quedan 30 segundos. Sí. Entre las cosas que comentamos, por ejemplo, a él le interesa, entre muchas otras cosas, yo sé que él tiene intereses múltiples, pero hay un interés común. Está el tema de la música, por ejemplo, de cómo se ha ido manipulando a través de la música. Está el tema del cine y la manipulación, está el tema de la educación. En fin, hay muchos temas en común en esa línea. O bueno, podemos también prolongar las conversaciones respecto de todos estos asuntos medios ocultos, ¿verdad? Pero que tienen que salir a la luz. No nos queda más tiempo. Sí, bueno. Entonces, en resumen, pongan en los comentarios propuestas de temáticas que les gustaría que versara ese capítulo, y si son muchas, quizás podemos soñar con varios, un par de... claro. Yo creo que hay... Ya, no me queda tiempo. Muchísimas gracias, Eduardo. Síganos en YouTube, La Hora 25 Chile. Es importante estar más lúcidos para tomar mejores decisiones. Por favor, comprender para decidir. Eso, comprender para decidir. Buenas noches a todos.